Capítulo 4, verso 1. Más tarde, Boaz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Entonces vean cómo Yahweh lo arregla todo. Obviamente ahí fue él a buscarlo, porque normalmente los sabios, líderes importantes, se sentaban a la entrada y ahí conversaban de cosas sabias. Entonces vemos que él va ahí con ese propósito de encontrarlo, y de repente pasa por ahí. Y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Como les he dicho, que es la interpretación que ya está grabada y que es la que he llevado hasta el momento, este otro redentor, al ser el primer redentor, representa al primero Yahushua, el que vino de primero. Pero en otra interpretación, por lo que está por suceder aquí, se puede ver como Yahushua siendo el esposo de Ruth que murió. ¿Estamos? El esposo de Ruth que murió, y ahora ella va a ser redimida de esa viudez casándose con Boaz, que representa al último, el segundo esposo. Y a través de su unión vendría la reencarnación del ex esposo o el difunto esposo de Ruth. Entonces representa el que se hacen uno. En el bebé que va a tener Ruth eventualmente es la representación del primero y el último hechos uno, porque el alma sería la del difunto y la carne la de Boaz. El primero y el último se van a hacer uno, carne y alma, alma como la del esposo que murió de Ruth y cuerpo de la genética que está agarrando de Boaz. Como dije, el último viene por los cuerpos, porque viene por el espacio. Me refiero al espacio donde van a habitar los escogidos. Y la tierra es el material del cual se usó para hacer el cuerpo. Yahushua vino por las almas. Por eso Yahushua representa aquí el alma y el cuerpo, el barro del cual se hizo, y por ende el último. Espero que usted entendido. Repito, son dos formas de verlo. Una siendo Yahushua el redentor primero, y la otra siendo Yahushua el difunto esposo de Ruth. Entonces dice, y por si algo, el orden en que decían los nombres era Mahlón y Kelión, y después los otros nombres son Orpá y Ruth. Entonces posiblemente Kelión era el esposo de Ruth. O sea, sería lo más por el orden en que los da. Es muy posible. Entonces dice, y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Fulano, le dijo Boaz, ven acá y siéntate. Mira, lo llamó fulano. Eso es muy interesante verlo en la escritura. La palabra fulano, ¿verdad? Porque a mí me parece, al menos, o siempre me ha parecido una palabra muy como de este tiempo. Obviamente fulano como tal sería la traducción. En hebreo fue Peloní Almoní. En hebreo aquí dice Peloní Almoní. Lo más seguro en femenino tendría una variante ahí con la hey, muy posiblemente. Ahora, Peloní Almoní, bueno, vamos a ver un momento. Dice, y Boaz ascendió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí el Redentor pasaba, del cual había hablado Boaz, y dijo, Surah Sheva Po Peloní Almoní. Si es que aquí lo acomodan diferente. Siéntate aquí, Peloní Almoní. Y él llegó y se sentó. Ok, ahí lo ponen así como un tal. Entonces, Peloní Almoní son dos palabras particulares muy interesantes. En sí, el punto es que no se está revelando el nombre de la persona. En la interpretación en la cual el Peloní Almoní es Yahushua por ser el primer redentor, Peloní Almoní indica, Peloní viene de Pelé, que es admirable. Entonces es como una persona admirable, es una persona importante. Almoní
De hecho ponen los dos como a certain one. Ahí, un fulano. El punto es, no se está revelando el nombre. Almoní viene de Almón. Qué curioso, porque significa viudez. Viudez. Como Alma, que es viuda. Eso me parece muy interesante. Porque sería como el redentor que puede redimir a Ruth de la viudez. Pero también podría ser que él fuese viudo. ¡Ey, viudo admirable! Sería el Peloní Almoní. Admirable viudo. Ven aquí. El hombre virtuoso. En este caso sí, se puede. Ah, por lo admirable, sí, exacto. Sí, buen punto. Por ende se conecta con Yahushua, el que es el más admirable de todos. El Peloní, ¿verdad? El Pelé, el asombroso. Y Almoní, como repito, el hecho de que Ruth estaba de viuda, el hecho de que al irse Yahushua dejó a la congregación como si fuese una viuda. Obviamente no, pero me refiero por lo que representaría su muerte. Entonces, en la interpretación que el Redentor primero es Yahushua, Peloní Almoní se refiere a admirable, el que es admirable, cuyo nombre se mantiene oculto. Entonces, el hecho de que aparezca aquí como fulano, que su nombre no se revele en el libro de Ruth, es para indicar que el nombre del Redentor primero, Yahushua, en el fin de los tiempos estaría escondido. Lo habrían escondido para que nadie lo supiese, para que nadie lo confesara. Como sabemos, el nombre Yahushua muy poca gente lo conoce y lo confiesa. Entonces, representa a Yahushua, cuyo nombre sería escondido, quien es admirable, el primer Redentor. En la otra interpretación, donde dije que el esposo de Ruth sería Yahushua, el que murió, entonces este Peloní Almoní, como fulano, la razón de la que no se dice su nombre sería por lo que está por rechazar. No fue tan amable con Ruth, entonces su nombre no se puso, porque representaría entonces al que no quiso redimirla, un malaj que tenía la oportunidad de redimirla y no lo hizo. Entonces dice, Peloní Almoní, le dijo Boaz, ven acá y siéntate. Y este fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. 10 varones, como curiosamente los 10 años que habían estado lejos de. Ahora con estos 10 varones va a conseguir testimonio para acercarla, por decirlo así, al Padre, a la redención. Y también como los 10 mandamientos. Entonces Boaz llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo, ¿verdad? Ahí sería, dijo al Redentor, porque por alguna razón están poniendo pariente cuando dice Redentor. Y dijo al Goel, Bayomer la Goel. Le dijo, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Vean la sabiduría con la que Boaz habla de esta situación con el Peloní Almoní. Porque él pudo haber empezado con, hay una mujer hermosa cuyo esposo murió y usted es el siguiente para redimirla. Pero no, empieza al revés. Bueno, y ya vamos a ver por qué más. Primero le menciona la tierra, que sería a los ojos de la mayoría de los Israelíes la mejor parte, la heredad. Y digo eso porque al ser ella moabita, eso no iba a llamar mucho la atención. Entonces Boaz lo deja de último. Con esto voy a hacer que se le quiten las ganas. ¿Sí me explico? Porque él quería estar con Ruth. Entonces dice, tengo que decirle de alguna manera esto al Peloní Almoní para que él no quiera. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela.
Si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Vean qué poderoso. Eso es como el último diciéndole a Yahushua el primero: solo usted y yo podemos redimir, es usted o yo. No hay otro además de tú y yo que pueda redimir. Primero y último. Y en el caso de la otra interpretación son los dos malajim, Micael hablando con Heilel: redima, porque a usted le dio autoridad Yahweh, y después vengo yo. Si usted no quiere, voy a hacerlo yo. Y al Heilel no quererlo, sino más bien querer destruir al pueblo, Yahweh lo quita y le da el reino a Micael. ¿Sí me explico? La redención. Dice: si quieres redimir la tierra, redímela, y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Yo la redimiré, respondió el pariente. Sulatja Legoel. Básicamente que solamente estaba él. Veanoki Ajareija. Y yo después de ti. Ajareija. Y recuerden que el último es el Ajarón. Testigo como Moshe es el Ajarón, que viene en los tiempos finales. Ajarit. Ahí dice Ajareija. Estoy detrás de ti, como a tus espaldas. Soy el que sigue. Y se conecta con el último, el Ajarón. Y él dijo: yo redimiré. Entonces, dice: yo la redimiré, respondió el Goel. Entonces replicó Boaz. Vean aquí, esta es la inteligencia del hombre. Replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces, cuando ya le dice: sí, yo la voy a redimir, la tierra, Boaz le dice: uy, por cierto, viene con unas extras. Tenés que casarte con Ruth, la Moabita. ¿Verdad? Eso de fijo lo dijo durísimo. La Moabita. ¿Verdad? Vas a tener que tomarla. Viene con el paquete. Entonces dice: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth. Vea como dice: las tierras de manos de Noemí, que sería conseguir a través del precio de su sangre la tierra entera. Pero no solo viene la tierra, viene con la congregación. Debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, que sería mujer. Al decir mujer del difunto es como decir la mujer de Mashiach, al que mataron. Resucitó, pero lo mataron. Para que restaures el nombre del muerto, que es lo que viene a ser el último: restaurar el nombre de Yahushua, que lo han quitado del pueblo. Después de que aparece Peloni Almoní, como esconden un nombre y después dice: tengo que restaurar el nombre. ¿Está claro? El último viene a restaurar el nombre del primero, que es el esposo de la congregación. Pero ahora le va a tocar al casarse con ella, como el último. Se casa con la congregación que le pertenece a Mashiach, porque después se hacen uno. Entonces dice: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Al decir restaures el nombre del muerto sobre su posesión, se conecta con lo que decía de Yibum, porque eso era lo que hacía el mandamiento del levirato: restaurar el nombre del difunto a través del hijo que nacía. Entonces está usando palabras muy similares a eso, el Yibum. El pariente respondió: no puedo redimir para mí. ¿Verdad? Cuando le dijeron que venía con una moabita, dice: no, momentico. No puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Entonces, en el sentido negativo, que repito, representaría a Heilel, él está rechazando a la congregación por ser gentil. Está diciendo: uy, no, ¿cómo yo me voy a mezclar con una gentil? ¿Cómo yo voy a hacer que mis hijos tengan una mezcla con otra nación? O que mi heredad la comparta con una gentil. En el sentido positivo, siendo este hombre el primer redentor, Yahushua HaMashiach, recuerden que Yahushua con su muerte abrió las puertas para los gentiles. Pero los gentiles no podían entrar hasta que él muriera. Entonces, por decirlo así, por eso Yahushua vino por las tribus perdidas de Israel. No vino por los gentiles, vino por las tribus perdidas de Israel. Abre la puerta a través de su muerte para que los gentiles puedan creer y ser parte. Y ahora que ya se abrió la puerta y pueden entrar los gentiles, Yahweh envía al último para que se case con. ¿Sí me explico?
Entonces, por eso aquí rechaza, porque es como Yahushua diciendo, no, todavía no es el tiempo. O sea, es usted el que tiene que tocar con la gentil, porque no quiero ensuciar mi heredad. Entonces, por decirlo así, Yahushua primero vino a limpiar la heredad para que el último pudiese tomarla. El mismo día que ya lo dije eso, el pariente respondió, no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Vea que se quita el tiro y 2 veces, ¿verdad? Repite que no puede hacerlo y le dice, no, hágalo usted si quiere, tome mi derecho. Entonces, vean cómo el primer redentor le da autoridad al último para que redima. Así como Yahushua le da la autoridad al último para que haga lo que tiene que hacer. Tome mi derecho, como lo que leíamos en Yashar, cuando el faraón le dio la corona a Jacob le dio la corona a Yahusef para que fuera a recibir a Jacob. ¿Sí me explico? Tome mi honor, tome mi estima. No puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel. Oigan esto, qué curioso, porque la misma escritura dice era una costumbre, no era una ley de Yahweh, era una costumbre. Pero ahora Yahweh va a utilizar esa costumbre para darnos un reflejo profético, darnos un mensaje a través de una costumbre. Desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel, referente a la redención y al contrato, ¿verdad? La redención y al pacto. Yahushua vino a hacer un nuevo pacto, el último viene a confirmarlo. De hecho dice que viene a confirmar el pacto con los muchos vendrían entre ellos gentiles. Referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, oigan qué curioso, para la confirmación, y vean cómo dice confirmación, como dije, Yahushua vino a hacer el nuevo pacto, el último a confirmarlo. Para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el calzado y le daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces, cuando se hacía un negocio, un contrato, para que quedara sellado, uno se quitaba el zapato y se lo daba al compañero, y ya eso era un trato. Cosa más rara, ¿verdad? Vean, volvemos a lo mismo. Ella llegó a los pies de Boaz, ahora se está usando un zapato para hacer el contrato. Todo conectado con el fin de los tiempos y con las buenas nuevas. Es decir, el primer redentor le está dando las buenas nuevas al último, para que pueda redimir a la congregación. ¿Sí entendieron? Porque en Efesios, cuando se habla de la armadura, las sandalias representan las buenas nuevas, el celo por llevar las buenas nuevas, el evangelio. Entonces, al este fulano de tal, el primero, agarrar el zapato y dárselo a Boaz, es como Yahushua el primero dándole las buenas nuevas, la prédica al último, para que a través de ellas pueda redimir a los escogidos, como Ruth. ¿Estamos? Muy importante ese punto, espero lo hayan entendido. También es curioso que, vamos a ver si encuentro el verso rápidamente. Ajá, exactamente, buen punto. Verán, en ese caso, pasándole la copa, que sería como pasándole la misión de morir. En este caso, pasándole la sandalia o el zapato, pasándole lo que debía enseñar, o aquello por lo que debía morir. Vean qué curioso esto y cómo volvemos a la conexión con Yibum. Deuteronomio 25, 5. Si 2 hermanos habitan juntos, esta es la ley del levirato, Yibum. Si 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, como el esposo de Ruth, la mujer del muerto, Ruth, no se casará fuera de la familia. Al decir familia, es por eso que los caraítas incluyen pariente. Con un hombre extraño, no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, o sea, el hermano del difunto, y restableciendo con ella el parentesco, la tomará como su mujer. Restableciendo con ella el parentesco, la tomará como su mujer. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto. Vimos ahí, restablecerá el nombre del difunto, del muerto, para restablecer el nombre del muerto. Vean cómo lo está diciendo igual ahí. Llevará el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Recuerden que los judíos le cambiaron el nombre a Yahushua por Yeshu.
que significa que su nombre sea borrado, que su memoria y su nombre sea borrado. Yemach Shemo Vetzikro, agarran la primera letra de cada palabra de esas y hacen el nombre Yeshu. Así llaman al Mesías. Ellos han querido borrar el nombre del Mesías, por eso primero lo cambiaron de Yahushua a Yehoshua, después a Yeshua, después, bueno, de hecho antes de eso a Yeshu, y después a Yeshua, después a Jesús, y después Jesús. Entonces cambiaron el nombre hasta llegar a la falsedad. Por ende han querido borrar el nombre de Mashiach el Redentor. Por eso se tiene que levantar su hermano, el último, para restablecer su nombre en la tierra, Yahushua. Entonces vean cómo esa ley tan clave se conecta con el primero y el último, viniendo el último a restablecer el nombre. Al venir el último como hermano, el hijo pródigo, como el hermano menor de aquel que mataron hace 2000 años, él se tiene que casar con la congregación para restablecer el nombre del que mataron, ¿verdad? En Apocalipsis 12 vemos que la mujer, la virgen, da a luz al hijo varón que va a regir las naciones con vara de hierro. Ese hijo varón, como he dicho, es el último, pero en su resurrección, cuando ya se ha hecho uno con el primero. Por ende, ese hijo varón que le nace a la mujer virgen, o a la mujer en Apocalipsis 12, representaría el hijo que va a tener Ruth, la mujer que nunca había tenido hijos, a pesar de haber estado casada. Como la congregación se unió con Yahushua en Shavuot a través de la Ruach, pero a pesar de eso no ha dado fruto en 2000 años por la apostasía. ¿Sí me explico? Entonces ahora tiene que venir el último para que dé fruto, y termina de dar fruto cuando el último es asesinado y resucitado. La congregación da fruto al último, el hijo varón, como Ruth a Obed. Espero eso esté claro. Entonces decía aquí la ley: pero si el hombre no quiere tomarla por mujer, vean esto, irá entonces su cuñada a la puerta donde están los ancianos. ¿A dónde estaba Boaz? A la puerta, con los ancianos. Irá a la puerta donde están los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere perpetuar el nombre de su hermano en Israel. No quiere emparentar conmigo. ¿Verdad? La mujer debía ir a la puerta y decir: es que él no quiere cumplir la ley conmigo, es lo que le toca y no quiere. Vean cómo ahora Boaz está llegando, habla con el fulano y el fulano no quiere. ¿Estamos? Mi cuñado no quiere perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere emparentar conmigo. En lo negativo eso sería Heilel. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levanta y dice: no quiero tomarla, como acaba de hacer aquí el fulano, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado de su pie. Vean eso, igual que se quitó el calzado para pasárselo y darle la autoridad de casarse. Pero en este caso ya llega y le quita el calzado del pie, le escupirá en el rostro. Hay quienes dicen que escupen tierra pero delante de él, ¿verdad? Como usted no sirve para nada. Le escupirá en el rostro y dirá estas palabras: así se hace con el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Así se hace con el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Se le quita el zapato, se le quitan las buenas nuevas y se le escupe, se le humilla. Así se hace el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Yahushua es el hermano del último, y la casa es el templo. Entonces, así se haría con aquel que no quiera construir el templo para Yahushua. El último viene y construye el templo para Yahushua. ¿Cómo? Haciendo los 144,000 sellados que son el templo. ¿Sí está claro? Cada uno como una piedra del templo. Espero, porque es muy poderoso esto. Así se hace con el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Se le quita el calzado, por eso se le quitó el calzado al fulano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. La casa del descalzado. El caso de los ángeles son andróginos, entonces es diferente, no se unen con otros. Pero el punto en realidad tiene que ver con que, eso hace alusión a que los ángeles están inmóviles, como si no tuvieran zapatos para caminar. Los hombres, a través de los hijos que tienen, es como si tuvieran zapatos para seguir caminando en la tierra, incluso después de irse de la tierra. Entonces eso hace alusión a que el tener hijos es como tener zapatos.
para seguir caminando en la tierra. Los ángeles no tienen, pero lo principal ahí es que los ángeles, como dice la escritura en el Nuevo Pacto, los ángeles no fueron sujetos al mundo por venir. Los hombres sí. Entonces los hombres, a través de dar hijos, criarlos y hacer lo que deben hacer, tendrían la oportunidad de pasar al otro mundo, como con zapatos. Como dice la escritura, que los hizo pasar con sandalias por el mar. ¿Sí me explico? El mar en seco para pasar al otro lado, la otra realidad. Los ángeles no tienen zapatos porque no están sujetos a la otra vida, no van a poder pasar al otro mundo. ¿Está claro? Curioso que a Metatrón lo llamen el zapatero, o sea, el que hace zapatos, porque es el que vendría en el fin de los tiempos a preparar las buenas nuevas, bueno, a enseñar las buenas nuevas a los escogidos para que puedan pasar al otro lado, o sea, que se pongan zapatos. Entonces, al decirle la casa del descalzado, es como diciendo, esa es la casa de aquel que no va a poder pasar al otro mundo. Por no querer traer a su hermano de vuelta al mundo, ahora no va a poder pasar al otro mundo. ¿Está claro? Entonces los ángeles están conectados con el ser inmóvil, los hombres con el moverse, por eso los zapatos. Y de ahí lo que hablaba la vez pasada de que, decía Einstein, ¿se acuerda? De que no existe el reposo absoluto en esta realidad. Entonces, muy particular que se le da el zapato a Boaz, que representa a Metatrón, el zapatero, para que ahora él pueda darle zapatos a su pariente, el esposo de Ruth. ¿Está claro eso? Se le da el zapato a Boaz para que le pueda dar calzado al difunto, para que pueda volver a entrar a esta realidad y caminar con los vivos. Parte de esto lo menciona en el libro, pero no todo, porque ya se empieza a ir por otro tema. Entonces, muy interesante, Metatrón el zapatero. Aquí se le está dando el zapato a Boaz, que es como Metatrón, para que le dé zapato o cuerpo al difunto, esposo de Ruth, para que pueda volver a entrar a esta realidad y caminar con los vivos. Espero eso esté entendido. Muy poderoso. Entonces, eso da a entender que el último viene y le da las buenas nuevas a los escogidos, los zapatos, para que puedan entrar a la otra vida. Entonces, volviendo a Ruth, desde hacía tiempo existía esta costumbre de Israel referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. No vemos que aparezca Ruth y escupa al fulano, ¿verdad? Porque no es exactamente la ley de Yibum la que está sucediendo aquí, pero es muy similar, y por eso Yahweh hace esas conexiones y menciona la costumbre que se parece a la ley donde se quitaban el zapato. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, ¿verdad? El zapato, la autoridad de darle zapatos al difunto. Tómalo tú. Y se quitó el calzado. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Boaz dijo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech. Ahora se quedó con todo lo del esposo, y no del esposo de Ruth, del esposo de Noemí. O sea, el Padre Celestial, el que representa al Padre Celestial. Sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Es que hasta lo de Orfa me lo dejo, ¿verdad? Orfa se fue, perdió su porción. Ahora él, al casarse con Ruth, se queda con todo lo de Noemí, que era lo que estaba separado en Mahlón y Kelión. Así es. Como la doble porción que reciben los escogidos en el fin de los tiempos, la doble porción que trae el último, como Elishua, que tomó la doble porción de Eliyahu. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Una vez más lo repite. Bueno, lo repito yo, pero digo yo, lo repite la escritura porque ya lo había dicho. Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, el nombre de Yahushua sobre su pueblo. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos ni de entre su pueblo, que es lo que el enemigo ha querido hacer, borrar el nombre de Yahushua. Entonces viene el último a asegurarse de que no se borre. Vosotros sois testigos hoy. Dice el verso 10, ya voy a aprovechar a leerlo aquí. Y también a Ruth, la Moabita, esposa de Mahlón. Entonces eso indicaría que no era, ¿verdad? Respectivamente los nombres que se mencionaron, muy seguro era el primogénito y el segundo.
Mahlón y Quilión. Pero Orfa y Ruth se casaron como un espejo, ¿verdad? Cruzándose. Entonces, ella se habría casado con el primogénito, Mahlón. Y ahora en este caso él estaría diciendo todo lo que fue de Quilión y de Mahlón, los dice al revés, pero cierra con Mahlón, el que era esposo de Ruth. Entonces decía aquí, tuvo por mujer a Mahlón, la mujer de Mahlón, obtengo para mí por mujer para levantar el nombre del muerto. Para levantar el nombre del muerto, Shem Hameit, sobre su heredad. Vamos a ver, la puerta. Así, y ahí dice, de su hermano y de su puerta, y de la puerta de su lugar, testigos son ustedes hoy. Entonces sí, literalmente dice de la puerta de su lugar. Eso es interesante porque recuerden que en Pesaj se ponía la sangre del cordero en la puerta del lugar para que no entrara el espíritu de muerte. Entonces voy a establecer el nombre y poner la sangre del cordero en la puerta, por decirlo de alguna manera. Y de la puerta de su lugar, testigos son ustedes hoy. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos hoy. Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron, testigos somos, Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Rachel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Vean qué poderoso la bendición que le dan. Una vez más la doble porción. Y a Ruth, que era gentil, le dicen que seas como Rachel y Lea. Que se puede decir que también eran gentiles porque no eran de Jacob. ¿Sí me explico? Que seas como Rachel y Lea, la doble porción. Como las dos madres de Israel. Bueno, fueron 4, pero las otras 2 eran como extensiones de Rachel y Lea. Como los pocos y los muchos. Dice, Yahweh haga la mujer que entra en tu casa como Rachel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Eso está haciendo que Boaz sea como Jacob, que se casó con Lea y Rachel. Y recuerden que Abraham representa a Yahweh, Yitzhak representa a Yahushua, y Jacob representa al último. Entonces vean cómo ahora le dicen a Boaz que tu esposa Ruth sea como Rachel y Lea, o sea, tú eres como Jacob. Y dice, y tú seas distinguido en Éfrata, así como el último en Efraín, pero eso es un lugar. Y tú seas distinguido en Éfrata y renombrado en Betlehem. Por restablecer el nombre del difunto se le da renombre al último, que eso es estima, así como el último trae la estima de Yahweh, el Kabod. Sea tu casa como la casa de Peretz, el hijo de Tamar y Yahudá. Recuerden que Yahushua vino de Peretz, Fares, el que abre brecha. Entonces le está diciendo, básicamente, sin saberlo ellos, que de ti venga Yahushua el Mesías. Sea tu casa como la casa de Peretz, el hijo de Tamar y Yahudá. Dice Todá a la descendencia que de esa joven te dé Yahweh. O por la descendencia que de esa joven te dé Yahweh. Así fue como Boaz tomó a Ruth. Entonces lo vuelvo y lo repito. Sea tu casa como la casa de Peretz, el hijo de Tamar y Yahudá, por la descendencia que de esa joven te dé Yahweh. Así fue como Boaz tomó a Ruth y se casó con ella, que representa al último tomando la congregación. Y perfecto para Shavuot. Se unió a ella y Yahweh permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Yahweh permitió, fue Yahweh el que lo mandó, el que lo quería. Y al decir lo permitió, quiere decir que, o sea, eso básicamente muestra que Boaz estaba viejo, pero a pesar de eso, Yahweh hizo que la dejara embarazada a Ruth, igual que Abraham. Obviamente no tenía la misma edad, pero me refiero por lo anciano. Y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Yahweh. Oigan, las mujeres decían a Noemí, no le decían a Ruth. Le decían Ruth, pero es mi hijo, ¿qué le pasa? Pero ella tiene el hijo y todo el mundo, ay, bendito Yahweh por Noemí. Porque recuerden, Noemí representa la Ruach HaKodesh. Y las mujeres decían a Noemí,
Vean cómo la escritura sigue llamándola Noemí, a pesar de que ella dijo, llámeme Mará. No, Yahweh dice, no, usted es mi deleite y punto, por más que usted piense que no lo es. Y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Yahweh, que no hizo que te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Una vez más, el nombre celebrado en Israel, Yahushua y el último. El cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Vean qué poderoso esa bendición, y que la reconocieran a esta moabita como más importante que 7 hijos. Y para toda mujer que se sienta que el patriarcado y que esto y que lo otro, vean como una mujer puede valer más que 7 hombres. Si una mujer es prudente, puede valer más que 7 hombres. Entonces, a ponerle, para que se digan palabras similares. También 7 representa completitud, por ende, fuiste mejor que todos los hombres de la historia, por la forma de actuar y lo que traería a Noemí, a la casa, como bendición. El cual será restaurador de tu alma, porque al traer un hijo ya ella se iba a alegrar, se iba a restaurar su alma, como cuando Jacob se dio cuenta que Joseph estaba vivo. Y te sostendrá en tu vejez, ¿verdad? La cuidarían, cosa que ella no veía venir, estando viuda y todo lo demás. Pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Recuerden que la congregación es representada por una menorá, que tiene 7 luces, y cada una está con un malaj, entonces puede haber como 7 hijos, pero la congregación es como una menorá entera, ella es como 7 hijos. ¿Sí me explico? Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Eso indica que fue como si fuera hijo de ella, porque vino a restaurar al hijo que había perdido, como una reencarnación, consideran algunos. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron el nombre las vecinas. Las vecinas fueron las que le pusieron nombre al niño. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Vean, le ha nacido un hijo a Noemí. Pero ¿cómo? Bendito Yahweh que Ruth la amaba inmensamente. Ahora, esto es interesante porque Ruth tuvo un hijo con Boaz. Boaz no era hijo de Noemí, pero aún así dicen, este es un nieto de Noemí. Recuerden que la palabra nieto no había en hebreo, entonces hijo es como nieto. Están diciendo, este es hijo de Noemí, o sea, confirmando la Ruach, que era la reencarnación del hijo que había perdido Noemí. ¿Sí me explico? Porque están diciendo, este es hijo de Noemí. Genéticamente no era familia, espiritualmente sí. Espero eso esté claro. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed, que significa siervo. El que sirve, ¿verdad? No el siervo como el venado. Y le pusieron por nombre Obed, el que sirve. Este fue el padre de Yishai, padre de David. Vean qué poderoso, de donde vino David. De hecho, por Ruth ser moabita fue que Yishai, el papá de David, se divorció de su mujer un tiempo. Y por eso David dice que fue concebido en pecado. Porque en ese tiempo en el que estuvieron divorciados, quedó concebido. Por ellos mismos, pero ya saben la historia que he contado en otros momentos. Obed, Yishai, David. De ahí vendría Mashiach, por supuesto. De esta unión vendría Mashiach literalmente, genéticamente. Pero esta unión representa espiritualmente el último uniéndose con la congregación. De ahí lo que siempre les digo, no solo de ahí, pero de que lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Estas son las generaciones de Peretz. Peretz engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naashón, y Naashón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Yishai, y Yishai engendró a David. Y ahí cierra el libro.
Bendito Yahweh. Entonces el libro cierra con el nombre David, porque de esta unión tan importante vendría el rey David, que es un representante o una representación del primero y el último. Yahushua el primero es la raíz de David, el último es la rama de David. Estamos, por ende, tan importante que termine con David.